El CEO que transformó la industria. Una historia de innovación y liderazgo. Alejandro García era un nombre que resonaba en cada rincón de la ciudad. Con su atractivo innegable y una mente brillante, había conseguido lo que muchos solo soñaban. Pero detrás de su éxito, se escondía una historia oscura. Su familia estaba marcada por una maldición que traía consigo desgracias inconmensurables. Cada miembro había sucumbido a la fatalidad y Alejandro, el último de su linaje, estaba decidido a romper ese ciclo. En su elegante oficina, con vistas impresionantes a la ciudad, Alejandro discutía apasionadamente su nueva visión. Estaba ansioso por presentar su innovadora idea que prometía revolucionar la industria. Pero lo que realmente lo mantenía despierto por las noches eran los misterios de su familia. ¿Por qué estaban condenados al infortunio? Desesperado por respuestas, estaba listo para arriesgarlo todo. La solución llegó en una noche oscura y tormentosa cuando decidió contratar a V. Su rencor parecía crecer como un monstruo imposiblemente hambriento. No solo buscaba destruir la carrera de Alejandro, sino también todo lo que él amaba. Cada mensaje amenazador, cada encontronazo, dejaba a Valentina con la firme determinación de proteger a Alejandro, cuya ambición a veces lo llevaba a descuidar el peligro que lo rodeaba. Debo mantenerlo a salvo, pensaba Valentina, mientras vigilaba a Alejandro desde la distancia, notando cada pequeña sonrisa que él le regalaba. Una noche, mientras revisaban antiguos documentos familiares, se encontraron con una leyenda sobre una estrella de la suerte, una piedra legendaria que supuestamente podía cambiar el destino de quien la poseía. La emoción y la incredulidad se entrelazaban en el aire. Valentina, siempre escéptica, no podía dejar de pensar en las implicaciones. ¿Podría realmente una piedra alterar su futuro? Para Alejandro era la única salida que tenía en su lucha. Justo cuando empezaban a atar cabos, un suceso extraño. Sus ojos se encontraron, y en ese instante supieron que tenían que enfrentarse a algo que iba más allá de su comprensión. Los murmullos crecieron en la sala, y la tensión se hacía palpable. ¿Sería la maldición de su familia un hilo conductor que los llevaría a un desenlace oscuro? ¿Podrían la fuerza de Valentina y el ingenio de Alejandro desentrañar los secretos del pasado antes de que fuera demasiado tarde? Las sombras se cernían sobre ellos. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un ojo rápido al botoncito rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Las luces del edificio comenzaron a parpadear de nuevo, cortando el aire espeso de tensión. Valentina y Alejandro se miraron con ojos llenos de incertidumbre. Un grito ahogado resonó desde una esquina. Era un sonido crudo, lleno de horror. Valentina se giró rápidamente, su cuerpo en alerta. «¡Alejandro!», gritó, pero ya era demasiado tarde. De la nada, un estruendo fuerte sacudió el lugar y las puertas se estrellaron contra la pared. 3 figuras encapuchadas irrumpieron en la oficina, como sombras que se habían materializado del mismo aire electrificado que los rodeaba. Valentina se quedó paralizada, sintiendo cómo el corazón le palpitaba con fuerza. No estaba preparada para este tipo de ataque, y una visión difusa de lo que se avecinaba la llenó de nervios. Alejandro, sin embargo, reaccionó con determinación. Se colocó delante de Valentina, sin dudar, aunque la realidad de lo que enfrentaban era aterradora. «Quédense atrás», ordenó, su voz resonando como un eco en la habitación. Pero las figuras no se detuvieron. Tenían un objetivo claro: Alejandro. Mientras Valentina retrocedía, sus ojos se fijaron en una de las capuchas. Entonces vio el destello de un cuchillo. «¡No!», gritó, lanzándose hacia adelante. Pero en ese momento, una de las figuras se había acercado a Alejandro. Los 2 hombres que lo rodeaban lo apesaron.
Su rostro se tornó pálido mientras las sombras intentaban someterlo. Y entonces, en medio del caos, un caos aún mayor sacudió su mundo. Un grito desgarrador salió de la boca de uno de los encapuchados. Una voz temblorosa pero familiar. «No puedes escapar, Alejandro. La maldición está viva». Valentina sintió que el aire se le escapaba. El encapuchado había revelado la verdad desde una esquina sombría. La saga familiar de Alejandro no solo era un mito. Era una realidad que ahora amenazaba con tragarlos a todos. La figura dio un paso adelante, dejando caer la capucha, y lo que reveló hizo que el corazón de Valentina se detuviese por un segundo. «Laura», balbuceó Alejandro, el nombre saliendo como un susurro de sus labios. Era su exnovia, sí, pero había algo diferente en ella. Su mirada era de odio, de venganza, como si el tiempo no hubiera pasado desde su separación. «¿Vos? ¿Cómo?» ¡Qué incredulidad llenaba su voz! Laura sonrió con una malicia que helaba la sangre. «Siempre supe que mi amor no podía dejarme, pero tú ignoraste lo que realmente estaba en juego. Ahora verás lo que significa perderlo todo». Con un gesto hizo que sus cómplices soltaran a Alejandro, haciéndolo caer de rodillas. Valentina apretó los puños. Cada fibra de su ser gritaba por intervenir, pero algo la detenía. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? La habitación se llenó de murmullos entre los atacantes y los ecos del pasado. «La estrella de la suerte», murmuró Laura, sus ojos desbordando desdén. «Pensabas que podías desafiar el destino, ¿verdad? Pero te equivocas. La maldición no es solo de tu familia. Se extiende mucho más allá de lo que crees». Alejandro, confundido, enfrentó a Laura. «Esto no tiene sentido. Solo quiero romper el ciclo». «El ciclo nunca se romperá», respondió Laura, su voz resonando con la frialdad de una tormenta. En ese instante, algo cambió en el ambiente. Valentina sintió una energía extraña, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Un rayo de luz iluminó el rostro de Laura y se detuvo en su mano, donde resplandecía una pequeña piedra brillante. «¿Qué? ¿La estrella de la suerte?», pensó Valentina, la conexión de todo golpeando su mente. Era más que un simple objeto. Era el núcleo de la maldición, y Laura lo había encontrado. Valentina sintió que la realidad se desmoronaba. Su corazón latía con fuerza. Algo había cambiado en la dinámica, en el juego. Si la maldición era una enfermedad que contagiaba no solo a la familia de Alejandro, sino a todos a su alrededor, ¿estarían ellos destinados a sufrir igual? La figura de Laura se erguía sobre ellos como una tormenta anunciando destrucción. ¿Y qué pasaría si lo que pensaban que era el destino era solo el inicio de una nueva pesadilla? En ese momento, la habitación se oscureció y las sombras se acentuaron. Valentina miró a Alejandro, que parecía más perdido que nunca. La lucha entre el amor y el destino había comenzado, y ahora los secretos más oscuros estaban al borde de ser revelados. Todo lo que conocían estaba a punto de cambiar, y la pregunta que resonaba en su mente era: ¿podrían detener a Laura y la maldición que amenazaba devorar todo lo que amaban antes de que fuera demasiado tarde? La habitación se oscureció aún más mientras Laura sostenía la piedra brillante, como si una fuerza antigua se hubiera despertado. Alejandro, todavía de rodillas, miraba a su exnovia con desesperación. Valentina se sentía atrapada entre la necesidad de proteger a Alejandro y el horror que emanaba de Laura. Un torbellino de emociones la invadía: miedo, rabia, confusión. «¡Basta!», gritó Valentina dando un paso al frente. Su voz resonó con poder. No podía dejar que eso terminara así. Pero Laura se rió, una risa helada que chillaba con locura. Miró a Valentina con desdén. «¿Creías que podías protegerlo de mí?». Su voz era un susurro cargado de veneno. «Te has metido en algo que ni siquiera comprendes». «¿Qué es esa piedra?», preguntó Valentina intentando mantener la calma. La tensión en el aire era densa, casi palpable. Alejandro, sin poder contenerse, interrumpió. «Laura, ¿qué quieres de mí?». Laura lo miró y por un momento la rabia en su rostro se tornó en algo más complejo. «Lo que quiero es lo que tú le quitaste a mi vida. La chica buena que eras tú se fue, y ahora todos deben pagar. La maldición se alimenta de la traición». De pronto, la habitación se iluminó
con un brillo cegador de la piedra. La luz se expandió y pareció tragarse todo a su paso. Valentina sintió un torrente de energía recorrerla, impulsándola a actuar. Entonces, en un giro inesperado, el aire se cortó y un grito desgarrador resonó. Algo en medio de la brillantez cambió. Valentina, que había estado lista para proteger a Alejandro, sintió cómo el suelo temblaba. Obsesionada con la piedra, Laura retrocedió, y los encapuchados miraron a su líder con asombro. Fue entonces que, en medio del caos, una de las figuras cayó al suelo, y la capucha se deslizó, revelando un rostro que nadie esperaba ver. Era la madre de Alejandro. «¡Madre!», gritó él, la incredulidad llenando su voz. «¿Qué haces aquí?». La mujer, con un gesto agotado y una mirada llena de tristeza, habló. «No es lo que parece. Laura está jugando con fuego que ni siquiera comprendes». Valentina sintió que el corazón le latía con fuerza. Todo giraba a su alrededor. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podía ser que la madre de Alejandro estuviera en una situación tan oscura, alineada con alguien como Laura? Laura soltó una risa amarga. «Por fin sale a la luz el secreto. Sabías del destino de tu familia, pero lo mantuviste oculto. Antes de que murieras, tu madre decidió protegerte a toda costa». La cámara se acercó a Valentina, quien temblaba. El aire se sentía cargado de revelaciones. Más que nunca, la conexión entre ellos se esfumaba, y el juego de lealtades se desmoronaba. Con un movimiento rápido, Laura levantó la piedra, y el brillo se intensificó de nuevo. «¡La maldición no se detiene!», gritó mientras la atmósfera se cargaba con una energía oscura. De repente, un estallido, como si el aire mismo hubiera reventado, y el cristal brilló con furia. La figura de la madre de Alejandro, ahora con un brillo aterrador en sus ojos, se giró hacia él. «Todo lo que creías sobre tu familia, Alejandro, es solo la punta del iceberg. Este ciclo lo mantenemos nosotras, y ahora tú eres parte de él». Todo se volvió un torbellino de sombra y luz. Valentina apretó los puños. «No podemos dejar que esto termine así», murmuró, pero sabía que el momento decisivo había llegado. Un nuevo enemigo, una verdad devastadora. Los seguidores de Laura comenzaron a moverse, listos para atacar. La atmósfera temblaba. El destino de todos estaba en la balanza. ¿Qué harían ahora? La traición estaba más cerca de lo que pensaban. Valentina miró a Alejandro. Ya no era solo una batalla por su amor, sino una lucha por su propia vida. Todo lo que habían construido, todo lo que creían, estaba a punto de desmoronarse. La sombra se extendía hacia ellos, y la pregunta era, ¿podrían resistir el verdadero poder de la maldición antes de ser consumidos por ella? La habitación se oscureció aún más mientras Laura sostenía la piedra brillante, como si una fuerza antigua se hubiera despertado. Alejandro, todavía de rodillas, miraba a su exnovia con desesperación. Valentina se sentía atrapada entre la necesidad de proteger a Alejandro y el horror que emanaba de Laura. Un torbellino de emociones la invadía. Miedo, rabia, confusión. «¡Basta!», gritó Valentina, dando un paso al frente. Su voz resonó con poder. No podía dejar que eso terminara así. Pero Laura se rió, una risa helada que chillaba con locura. Miró a Valentina con desdén. «¿Creías que podías protegerlo de mí?». Su voz era un susurro cargado de veneno. «Te has metido en algo que ni siquiera comprendes». «¿Qué es esa piedra?», preguntó Valentina, intentando mantener la calma. La tensión en el aire era densa, casi palpable. Alejandro, sin poder contenerse, interrumpió. «Laura, ¿qué quieres de mí?». Laura lo miró y por un momento la rabia en su rostro se tornó en algo más complejo. «Lo que quiero es lo que tú le quitaste a mi vida. La chica buena que eras tú se fue y ahora todos deben pagar. La maldición se alimenta de la traición». De pronto, la habitación se iluminó con un brillo cegador de la piedra. La luz se expandió y pareció tragarse todo a su paso. Valentina sintió un torrente de energía recorrerla, impulsándola a actuar. Entonces, en un giro inesperado, el aire se cortó, y un grito desgarrador resonó. Algo en medio de la brillantez cambió. Valentina, que había estado lista para proteger a Alejandro, sintió cómo el suelo temblaba. Obsesionada con la piedra, Laura retrocedió,
y los encapuchados miraron a su líder con asombro. Fue entonces que en medio del caos, una de las figuras cayó al suelo, y la capucha se deslizó, revelando un rostro que nadie esperaba ver. Era la madre de Alejandro. ¡Madre!, gritó él, la incredulidad llenando su voz. ¿Qué haces aquí? La mujer, con un gesto agotado y una mirada llena de tristeza, habló. No es lo que parece. Laura está jugando con fuego que ni siquiera comprendes. Valentina sintió que el corazón le latía con fuerza. Todo giraba a su alrededor. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podía ser que la madre de Alejandro estuviera en una situación tan oscura, alineada con alguien como Laura? Laura soltó una risa amarga. Por fin sale a la luz el secreto. Sabías del destino de tu familia, pero lo mantuviste oculto. Antes de que murieras, tu madre decidió protegerte a toda costa. Valentina, sin poder manejar el shock, recordó las historias sobre la madre de Alejandro. Siempre había sido la heroína, la que escapó de la maldición. Pero, ¿era posible que hubiera estado involucrada? La atmósfera se volvía más pesada. Los lazos se retorcían lentamente hacia una verdad oscura. Con un movimiento rápido, Laura levantó la piedra, y el brillo se intensificó de nuevo. «¡La maldición no se detiene!», gritó mientras la atmósfera se cargaba con una energía oscura. De repente, un estallido, como si el aire mismo hubiera reventado, y el cristal brilló con furia. La figura de la madre de Alejandro, ahora con un brillo aterrador en sus ojos, se giró hacia él. «Todo lo que creías sobre tu familia, Alejandro, es solo la punta del iceberg. Este ciclo lo mantenemos nosotras, y ahora tú eres parte de él». En ese instante todo se oscureció. Un grito rompió el aire, pero no venía de Valentina ni de Alejandro. Era uno de los encapuchados, que cayó al suelo, su cuerpo retorciéndose en agónica convulsión. La piedra brilló aún más, como un faro en la noche, pulsando con una energía desconocida. Todo lo que creían cierto se tambaleaba en el aire. Sin aviso, el suelo se fracturó, un estallido de luz y sombras. Valentina cayó de rodillas, observando cómo la realidad se desmoronaba en fragmentos. La madre de Alejandro desapareció entre un vórtice de oscuridad y relámpagos. «¿Qué?», gritó Alejandro, extendiendo la mano hacia ella, pero ya era demasiado tarde. El vínculo que los unía se había roto de manera devastadora. Cuando el caos finalmente se calmó, Valentina miró a Alejandro, y lo que vio la hizo temblar. Algo había cambiado en él. Sus ojos, antes cálidos, eran ahora fríos y distantes, como si la sombra de su madre lo hubiera reclamado. La maldición ahora vivía en él, y el amor que compartían parecía desvanecerse frente a su mirada vacía. «Alejandro», susurró Valentina, sintiendo un frío recorriendo su espalda. El silencio se apoderó del lugar, y de pronto Alejandro comenzó a reír, una risa baja y ominosa. «La maldición no se detiene, Valentina. Ahora somos parte de algo mucho más grande». El eco de su voz resonaba como un trueno, y Valentina sintió que su mundo se deshacía. La lucha no solo era por su amor, sino por el alma de Alejandro. Todo lo que habían construido se desmoronaba ante sus ojos, y la pregunta retumbaba en su cabeza. ¿Podría recuperar a Alejandro antes de que la maldición lo consumiera por completo? La risa fría de Alejandro resonaba en la habitación, como un eco de un terror que se propagaba por las paredes. Valentina se sintió retroceder, atrapada entre su amor y este monstruo que parecía haber tomado el lugar de Alejandro. La maldición, una sombra viva, se arrastraba entre ellos, implacable. «¡No!», Valentina gritó, tratando de alcanzar la esencia que conocía de él. Pero su voz se perdía en el abismo de la locura de Laura. De repente, un estruendo hizo que el suelo temblara. Valentina, todavía en shock, miró hacia la puerta. Una figura familiar se asomaba, cubierta de polvo y sudor. Era Marcos, el hermano menor de Alejandro, una sombra del niño que había conocido. «¡Marcos!», exclamó Alejandro, con un brillo extraño en sus ojos. «¿Tú también te has unido a esto?». Marcos abrió la boca para responder, pero un grito resonó de las profundidades de su pecho. El ambiente se volvió irrespirable, y entonces, sin previo aviso,
El hermano mucho más joven comenzó a levitar, elevándose por encima del suelo. ¿Qué demonios? La voz de Valentina temblaba al igual que su cuerpo. La luz de la piedra en la mano de Laura brillaba con furia, y el caos estalló en una serie de luces parpadeantes. La risa de Laura adquirió un tono casi siniestro. ¡Ah, el hermanito! ¡Qué divertido! El ciclo se está fortaleciendo. Alejandro, tienes más de lo que imaginas. En juego, Marcos cayó al suelo como un saco de papas, aterrizando con un golpe sordo. La habitación se hundió en el silencio, inquietante y pesado. Alejandro corrió hacia su hermano, arrodillándose a su lado. Valentina miró la escena con miedo, mientras la revelación la golpeaba como un tren. ¿Por qué? Marcó el vacío de la pregunta. ¿Por qué él? Pero otro giro aún más terrorífico estaba por venir. En medio de la tensión, Valentina sintió un cosquilleo en su mano. Era un frío que la invadía, pero no solo eso. Su piel se tornó brillante, como si absorbiera la energía de la piedra de Laura. Se miró la mano, horrorizada. «No», gritó. La energía estaba fluyendo a través de ella, envolviéndola en un capullo de luz. «No soy parte de esto». Laura sonrió, triunfante. «No eres solo una espectadora, Valentina. Esta tierra te elige. Todos ustedes son piezas de un juego ancestral». El terror llenó la habitación, mientras la luz que la envolvía pulsaba, resonando con cada latido de su corazón. Valentina lamentó su propia existencia. ¿Acaso la maldición se había apoderado de ella? ¿Qué significaba ser seleccionada por la piedra? Alejandro miró a su hermana, la desesperación ardiendo en sus ojos. ¿Estás bien? Valentina, escápate. Pero era demasiado tarde. Al mirar a su alrededor, no solo vio a su hermano, sino también sombras que emergían de la habitación. La madre de Alejandro, sus ojos vacíos en un mar de oscuridad. Y luego, a su lado, la figura de Laura se distorsionó, como una marioneta controlada por hilos invisibles. «La elección ha sido hecha, Valentina», susurró la sombra de la madre, su voz resonando como un eco de 1000 tormentas. «Ahora debes decidir, ¿aceptarás la carga de esta familia?» Valentina sintió que la luz en su mano crecía. Los colores bailaban y chocaban como olas. El caos no solo se trataba del peligro que enfrentaban, sino de lo que estaban a punto de descubrir. ¿Era ella la verdadera guardiana del secreto de la maldición? ¿Tenía en sus manos más poder del que alguna vez imaginó? ¿Qué estás diciendo? La voz de Alejandro era un ruego. La confusión llenaba su rostro, mientras Valentina luchaba por concentrarse. «Ahora elige, aceptar o luchar. Tu decisión define el futuro de todos», reiteró la madre, su tono grave intensificando el peso de la decisión. Una sombra oscura pasó, llevándose una pequeña parte de la luz que la envolvía, y todo se detuvo. Valentina sintió un vacío en su pecho. Ya no había más tiempo. Debía decidir, y rápido. Su corazón palpitaba con cada palabra. ¿Qué hará? ¿Escogía la luz o se rendía ante la oscuridad? La sombra se lanzó hacia ella, y en ese instante de desesperación, la realidad se doblegó. Una explosión de luz y oscuridad colisionó, revelando secretos olvidados, amores perdidos y la verdad desgarradora que los ataba a todos a la maldición. Todo se oscureció en un instante, y Valentina nunca se sintió tan perdida en su vida. Y la última imagen que tuvo fue la de Alejandro, gritando su nombre. El eco resonando en un abismo de incertidumbre y desesperación. La habitación se oscureció aún más mientras Laura sostenía la piedra brillante. Como si gritó Valentina, dando un paso al frente. Su voz resonó con poder. No podía dejar que eso terminara así. Pero Laura se rió, una risa helada que chillaba con locura. Miró a Valentina con desdén. ¿Creías que podías protegerlo de mí? Su voz era un susurro cargado de veneno. Te has metido en algo que ni siquiera comprendes. ¿Qué es esa piedra?, preguntó Valentina, intentando mantener la calma. La tensión en el aire era densa, casi palpable. Alejandro, sin poder contenerse, interrumpió. «Laura, ¿qué quieres de mí?»
Laura lo miró, y por un momento la rabia en su rostro se tornó en algo más complejo. Lo que quiero es lo que tú le quitaste a mi vida. La chica buena que eras tú se fue y ahora todos deben pagar. La maldición se alimenta de la traición. De pronto, la habitación se iluminó con un brillo cegador de la piedra. La luz se expandió y pareció tragarse todo a su paso. Valentina sintió un torrente de energía recorrerla, impulsándola a actuar. Entonces, en un giro inesperado, el aire se cortó y un grito desgarrador resonó. Algo en medio de la brillantez cambió. Valentina, que había estado lista para proteger a Alejandro, sintió cómo el suelo temblaba. Obsesionada con la piedra, Laura retrocedió y los encapuchados miraron a su líder con asombro. Fue entonces que en medio del caos, una de las figuras cayó al suelo y la capucha se deslizó, revelando un rostro que nadie esperaba ver. Era la madre de Alejandro. «¡Madre!», gritó él, la incredulidad llenando su voz. «¿Qué haces aquí?». La mujer, con un gesto agotado y una mirada llena de tristeza, habló. «No es lo que parece. Laura está jugando con fuego que ni siquiera comprendes». Valentina sintió que el corazón le latía con fuerza. Todo giraba a su alrededor. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podía ser que la madre de Alejandro estuviera en una situación tan oscura, alineada con alguien como Laura? Laura soltó una risa amarga. «Por fin sale a la luz el secreto. Sabías del destino de tu familia, pero lo mantuviste oculto. Antes de que murieras, tu madre decidió protegerte a toda costa». Valentina, sin poder manejar el shock, recordó las historias sobre la madre de Alejandro. Siempre había sido la heroína, la que escapó de la maldición. Pero ¿era posible que hubiera estado involucrada? La atmósfera se volvía más pesada. Los lazos se retorcían lentamente hacia una verdad oscura. Con un movimiento rápido, Laura levantó la piedra y el brillo se intensificó de nuevo. «La maldición no se detiene», gritó mientras la atmósfera se cargaba con una energía oscura. De repente, un estallido, como si el aire mismo hubiera reventado, y el cristal brilló con furia. La figura de la madre de Alejandro, ahora con un brillo aterrador en sus ojos, se giró hacia él. «Todo lo que creías sobre tu familia, Alejandro, es solo la punta del iceberg. Este ciclo lo mantenemos nosotras, y ahora tú eres parte de él». En ese instante todo se oscureció. Un grito rompió el aire, pero no venía de Valentina ni de Alejandro. Era uno de los encapuchados, que cayó al suelo, su cuerpo retorciéndose en agónica convulsión. La piedra brilló aún más, como un faro en la noche, pulsando con una energía desconocida. Todo lo que creían cierto se tambaleaba en el aire. Sin aviso, el suelo se fracturó. Un estallido de luz y sombras. Valentina cayó de rodillas, observando cómo la realidad se desmoronaba en fragmentos. La madre de Alejandro desapareció entre un vórtice de oscuridad y relámpagos. «¿Qué?», gritó Alejandro, extendiendo la mano hacia ella, pero ya era demasiado tarde. El vínculo que los unía se había roto de manera devastadora. Cuando el caos finalmente se calmó, Valentina miró a Alejandro, y lo que vio la hizo temblar. Algo había cambiado en él. Sus ojos, antes cálidos, eran ahora fríos y distantes, como si la sombra de su madre lo hubiera reclamado. La maldición ahora vivía en él, y el amor que compartían parecía desvanecerse frente a su mirada vacía. «Alejandro», susurró Valentina, sintiendo un frío recorriendo su espalda. El silencio se apoderó del lugar, y de pronto, Alejandro comenzó a reír, una risa baja y ominosa. «La maldición no se detiene, Valentina. Ahora somos parte de algo mucho más grande». En ese instante, la habitación estalló en caos. El suelo tembló y una grieta se abrió en el centro, emanando un brillo negro y verdoso. Valentina sintió que el aire se volvía más denso. La energía oscura brotaba del abismo, atrayendo a todos hacia él. «Valentina, suéltate», gritó Alejandro, pero su voz estaba lejos, como si estuviera atrapado en un eco. Laura, aún levantando la piedra, gritó: «Esto es solo el principio. La verdadera maldición se revelará». Un estruendo resonó, y las sombras se arremolinaron a su alrededor, intensificándose. Valentina se dio cuenta de que la piel de Alejandro comenzaba a brillar.
como si la luz de la piedra estuviera fusionándose con su esencia. Su cara se distorsionaba y Valentina sintió que no podía más. Se acercó a él con la esperanza de que pudiera volver en sí mismo. Justo cuando estaba a punto de tocarlo, un grito ensordecedor estalló de su garganta. Alejandro fue empujado hacia el borde de la grieta. Valentina estiró la mano, pero el poder oscuro lo absorbía. ¡Alejandro!, gritó, pero solo el vacío le respondió. En ese oscuro momento, lo que todos pensaban que era una maldición, se transformó. De la grieta emergió una figura, alta y enigmática. Con un gesto hizo silenciar todo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. «Soy quien ha estado detrás de todo esto», dijo la figura, su voz resonando como un trueno. «La maldición no se originó en tu familia, Alejandro. Todo ha sido una farsa destinada a controlar a los elegidos». Valentina sintió que su corazón se detenía. Las palabras surcaron su mente como un torbellino. La verdad que conocían se desmoronaba. Su historia, el amor, la traición, todo era parte de un elaborado juego. La figura levantó un brazo y la luz comenzó a absorber todo lo que pertenecía a la sala. Valentina miró a Alejandro, sintiendo que los hilos de su vida se deshacían. Estaba a punto de perderlo todo, y el futuro se oscurecía aún más. La imagen de Alejandro se disolvía mientras la figura oscura sonreía. Valentina no sabía qué hacer, si luchar o huir. La verdad estaba a punto de desencadenar un destino que nunca imaginaron. «Esto apenas comienza», susurró la figura. «Vuélvanse a encontrar y luego sabrán». Y con eso, todo se volvió negro. La grieta se cerró y la habitación abandonó la realidad, dejándolos a todos a la deriva en un vacío aterrador. La oscuridad los rodeaba y el silencio era ensordecedor. Valentina sintió que la realidad se desmoronaba, atrapada en un abismo de incertidumbre. La figura oscura que había emergido de la grieta observaba a todos con una sonrisa macabra. Era un vacío aterrador, y acercarse a ella parecía como acercarse a un precipicio. «La maldición tiene un precio», dijo la figura, su voz resonando como un eco a través de la habitación. «Y todos ustedes lo pagarán». Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué quería? Era como si el aire se estuviera espesando, y la mezcla de miedo y desesperación la consumía. Miró a Alejandro, que ahora parecía completamente diferente, como si una sombra oscura se hubiera apoderado de él. «¡Alejandro!», gritó, extendiendo una mano hacia él, pero la mirada en sus ojos era inquietante. Ya no era el hombre por el que se había esforzado en luchar, y eso la hirió más de lo que podía entender. La figura se volvió hacia ella, con una risa fría que resonaba en las paredes. «Tu deseo de salvarlo es noble, pero inútil. La luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda». Valentina frunció el ceño, incapaz de aceptar esas palabras. De pronto, un grito desgarrador hizo eco en la habitación. Era Marcos, el hermano de Alejandro, que se agitaba convulsivamente en el suelo. Valentina sintió que el terror la paralizaba. ¿Qué estaba sucediendo? «No, por favor», exclamó Alejandro, corriendo hacia su hermano. Pero entonces, un rayo de luz oscura brotó de la piedra que Laura sostenía y golpeó a Marcos. La habitación se inundó de sombras, y el aire se volvió frío. Todos contuvieron la respiración. Al instante, las sombras comenzaron a tomar forma, y Marcos se alzó, sus ojos vacíos y su voz transformada en un tono profundo y resonante que parecía salir de otro mundo. «He venido para cumplir con el destino», dijo, mirando a su hermano con una mezcla de tristeza y resolución. Valentina sintió que su corazón se detenía. La verdad de lo que estaba sucediendo se asentó sobre ella como un gran peso. La conexión entre los hermanos era más profunda de lo que imaginaba, y lo que pensaba que era una lucha por el amor se convertía en un juego de poder ancestral. «¡No, Marcos, no!», gritó Alejandro, su voz llena de desesperación. La risa de la figura oscura se intensificó, como si se alimentara del dolor que emanaba de ellos. «La familia no es solo sangre», dijo la figura. «Es poder. Y tú, Alejandro, debes elegir la luz o la oscuridad». Entonces, en un giro inesperado, Marcos levitó, su energía oscura vibrante alrededor de él. La habitación se transformó en un campo de batalla, y los muros comenzaron a resquebrajarse.
Valentina, atrapada en el centro de este caos, sintió que su vida pendía de un hilo. «Tienes que liberarte de esta locura», gritó Valentina, luchando contra el miedo. «No eres esto, Marcos». Pero su voz parecía perdida en la tormenta. Las sombras se arremolinaban, y Alejandro, al borde de la desesperación, miró a Valentina con una intensidad que la dejó helada. La conexión entre ellos estaba a punto de romperse por completo. «¿Y si...?» comenzó él, sus labios temblando. «¿Qué pasaría si la maldición no es solo de mi familia?» La revelación lo golpeó como un huracán. La figura oscura parecía reírse más fuerte, disfrutando de la confusión. «La oscuridad siempre busca una forma de infiltrarse», dijo. «Y tú, Valentina, has sido la elegida, la portadora de un poder que ni tú comprendes». Fue un golpe devastador. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Ella, elegida? Siempre había sido solo una guardaespaldas, pero algo en su interior tembló con la verdad oculta. Antes de que pudiera procesar, toda la habitación estalló en luz y oscuridad. La piedra en la mano de Laura brilló intensamente, y el caos la abrazó. Los gritos se mezclaron, las sombras se retorcieron, y de repente el mundo se desvaneció. La figura se desvaneció, llevándose sus secretos y sus miedos, dejando a Valentina y a Alejandro en una total oscuridad. Y con eso se sintieron caer hacia un abismo donde todo lo que creían que sabían estaba a punto de ser destruido. ¿Sería posible que Valentina, la guardaespaldas que luchaba por un amor prohibido, realmente llevara el peso de la maldición? Un silencio absoluto siguió, y solo quedaba la pregunta: ¿qué se escondería al final de esta caída? La habitación se llenó de sombras y un silencio opresivo mientras Valentina seguía cayendo en la oscuridad. Las imágenes de su vida, los momentos con Alejandro, todo parecía desvanecerse a su alrededor como un eco distante. De repente, el vacío se fragmentó, y en el instante justo en que creía que todo estaba perdido, un destello de luz la envolvió por completo. Abría los ojos y se encontró en un lugar diferente. Era un vasto campo en llamas, con árboles retorcidos y un cielo cubierto de tormentas. Pero lo que más le chocó fue ver a Alejandro de pie a su lado, sus ojos reflejando confusión y dolor. «Valentina, ¿dónde estamos?», preguntó Alejandro, su voz seria. «No lo sé», respondió Valentina, mirando a su alrededor con inquietud. «Parece otro mundo». A su lado, la figura oscura reapareció de entre las llamas. Con una risa burlona, dijo: «Bienvenidos a la verdadera prueba. Aquí es donde sus destinos se entrelazan, y las decisiones que tomen definirán no solo su futuro, sino también el de todos los que los rodean». Valentina sintió cómo una ola de pánico la envolvía. ¿Qué decisiones? ¿Qué pruebas? Necesitaba entender. «Dinos qué quieres de nosotros», exclamó con la voz firme, aunque el miedo se apoderara de su estómago. La figura sonrió, y en su mano la piedra brilló como nunca antes. «El poder que buscan viene con un sacrificio. Están dispuestos a arriesgar más de lo que piensan». Fue un golpe directo para Valentina. Recordó a Marcos, a su familia, a cada persona que podría verse envuelta en esta locura. Sin pensarlo, se volvió hacia Alejandro. «¿Qué sacrificarías por ellos, por nosotros?» Alejandro cerró los ojos, y el dolor se reflejó en su rostro. «No sé, lo he perdido todo, pero...» Y en medio de esa inseguridad, algo colisionó con fuerza. Un grito desgarrador resonó en el aire, y Valentina se volvió hacia el origen del sonido. Era el eco de esos momentos que había dejado atrás. En ese instante, la figura oscura parecía absorber el miedo y la desesperación. «Todo tiene un precio, Valentina», dijo la figura, acercándose un poco más. «Ustedes han hecho varias elecciones, pero hay algo más profundo que nunca imaginaron. La verdad siempre ha estado oculta ante sus ojos». Con un movimiento brusco, la figura hizo que el suelo temblara. De las llamas se alzó, no solo la madre de Alejandro, sino un sinfín de sombras que danzaban. Sus rostros eran conocidos, amigos, familiares y hasta aquellos que habían dejado atrás. Un horror creció en el pecho de Valentina. «¿Qué estás diciendo?», gritó, sintiendo que la realidad se retorcía. Entonces,
La revelación cayó sobre ellos como un rayo. No solo su familia está debajo de la maldición, todos ustedes la llevan dentro. Incluso tú, Valentina. Fue como si el mundo se detuviera. Las palabras de la figura resonaban en su mente. Valentina sintió que un nudo se formaba en su garganta. La maldición no solo era de Alejandro, era de todos. ¡No!, gritó, retrocediendo, tratando de rechazar la idea. Eso no puede ser cierto. Pero cada sombra a su alrededor asintió. La verdad la había atrapado. Valentina era parte de este destino, y cada decisión que había tomado la había llevado a este punto. Hiciste tus elecciones, y ahora la figura se acercó, su risa resonando en el aire denso. Debes decidir. ¿Salvarás a todos o sacrificarás a uno para sobrevivir? La pregunta hizo eco en la tormenta. Valentina se sintió desgarrada. ¿A quién elegir? ¿A Alejandro? ¿A su familia? ¿A Marcos? Todo se movía demasiado rápido. Y cuando estuvo a punto de gritar su respuesta, un temblor sacudió el entorno, y una luz atravesó el caos. Un destello cegador los rodeó, y las sombras comenzaron a desaparecer una a una. Valentina miró a Alejandro, quien ya no le parecía el mismo. Una mirada oscura brillaba en sus ojos, como si una parte de él aceptara la maldición. «No puedo perderte», susurró él, pero su voz dejó traslucir algo más, algo terrible. Y nuevamente se sintieron caer en el vacío, pero no estaban solos. Un nuevo enemigo, una verdad devastadora, y la revelación de que la maldición no solo pertenecía al linaje de Alejandro, sino también a Valentina. ¿Qué camino elegirían ahora? La oscuridad se cernía sobre ellos como un velo pesado, y la pregunta palpitaría en su mente. ¿Podrían superar el abismo que los separaba antes de que fuera demasiado tarde? El eco de murmullos se desvaneció y todo se tornó en silencio, dejando una sensación gruesa de incertidumbre a su alrededor. La habitación se había sumido en una penumbra espesa, mientras Valentina caía en la oscuridad, temiendo que esta vez no habría regreso. Pero en un parpadeo, la intensidad de la vulnerabilidad se convirtió en una explosión de luz que la arrojó violentamente hacia un nuevo mundo. Preguntó él, mirando a su alrededor con desesperación. Era un lugar diferente, un vasto campo en llamas. El aire estaba cargado de electricidad, y el rugido del viento se asemejaba al lamento de almas perdidas. La figura oscura apareció de nuevo. Rió con una diversión siniestra. «Bienvenidos a la revelación, queridos. El verdadero poder está a punto de desatarse». Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, cada sílaba impregnada de temor. «La maldición no es solo parte de tu historia, Alejandro», respondió la figura, su voz resonando ominosamente. Con un gesticular de su mano, hizo que las llamas se calmaran, revelando los rostros de aquellos a quienes habían perdido, los amigos, la familia, todos atrapados en el fuego de un destino cruel. Todos están conectados, incluso Valentina. La palabra se coló en el aire, cortante. Valentina frunció el ceño, su corazón latía como un tambor agitado. «¿Qué significa eso?». Su voz temblaba. De repente, una sombra apareció detrás de su espalda. Fue Laura. Estaba más pálida y ominosa que nunca, con la piedra brillante en su mano. «Este ciclo», comenzó, su voz un susurro demasiado familiar. «No es solo los García. Todos ustedes están marcados». Valentina sintió un nudo en el estómago. ¿Qué? Ahora comenzaba a comprender que su vida entera había sido un juego, un entramado de decisiones que la habían llevado a ese punto. Durante años había creído que estaba protegiendo a Alejandro, pero había sido parte de algo mucho más oscuro. La piedra es... Laura se detuvo. Su voz se llenó de resentimiento. «Es el núcleo de todo. Y tú, Valentina, tú podrías liberarnos a todos o ser la razón de nuestra caída». Un grito rasgó el aire, y Valentina se volvió hacia Alejandro, quien ahora estaba siendo empujado hacia el borde de un abismo. La desesperación llenó su pecho. «Alejandro», gritó, extendiendo su mano hacia él. Pero el terror que brillaba en sus ojos era implacable. «Esto termina aquí», exclamó Laura, levantando la piedra.
La luz que emanaba era tan intensa que toda la oscuridad parecía retraerse en su presencia. Valentina sintió que su propia luz palpitaba, como si la piedra la estuviera llamando. Un silencio tenso se apoderó del campo. Valentina miró de un lado a otro entre Alejandro y Laura. La sorpresiva alusión a la maldición la abrumaba. Sin previo aviso, la figura oscura pasó su mano a través del aire, y un estallido de energía azul oscura reverberó en la atmósfera. ¡No!, gritó Valentina, intentando correr hacia su amor, pero el poder arremetió contra ella, empujándola hacia atrás. El dolor era intenso, su mente se nubló, y en un giro inimaginable, una niebla negra brotó del suelo, emergiendo como un canto de sirena. La figura oscura sonrió, revelando que todo lo que había temido era real. La niebla distorsionó la realidad, y en un instante desgarrador, la figura tomó forma de alguien que Valentina nunca pensó ver de nuevo. Era su madre. «Mamá», susurró ella, la incredulidad estallando en su pecho. ¿Pero por qué? La figura siniestra, antes conocida como la madre de Alejandro, miró a sus hijos y luego a Valentina. «Este destino ha sido tejido por generaciones, y ahora, Valentina, debes decidir». Pero la verdad era aún más devastadora. El verdadero poder de la maldición no se trataba de derrotar al enemigo. Era el sacrificio de sus seres queridos. La luz en la piedra parpadeó, resonando con su desesperación, y mientras la niebla se cerraba a su alrededor, murmuró sin querer comprender. ¿Qué podríamos perder si eso significa salvar a todos? La respuesta estaba en sus ojos, y con eso el verdadero horror se desplegó como un manto oscuro, dejando a Valentina preguntándose si podría vivir con la verdad que había sido revelada. Y justo cuando la niebla iba a tragarlos, un grito y el mundo se detuvo de nuevo, revelando más sombras y secretos que cambiarían el rumbo de todos una vez más. ¿Sería solo una ilusión o una increíble revelación que destruiría la bondad que quedaba en ellos? La incertidumbre llenó el aire mientras todo se oscurecía nuevamente, y el surco del destino comenzaba a dibujar su huella. La niebla se disipó lentamente, y Valentina se encontró de nuevo en él. Laura se acercó más. Su voz se volvió suave, penetrante. «Aquí ustedes eligen. Todo lo que aman, todo lo que han querido. ¿Cuánto están dispuestos a sacrificar?» Los recuerdos de todos los que habían perdido pasaron ante sus ojos. Marcos, la madre de Alejandro, sus amigos. Cada rostro sumía su corazón en un mar de dolor. Valentina supo que no podían continuar así. Este ciclo debía romperse. «Alejandro, necesitamos enfrentarlo juntos», dijo Valentina, apretando su mano. Sintiendo su palpitar, él asintió, y sus ojos, antes vacíos, comenzaron a llenarse de vida, de un fuego renovado. «No podemos dejar que la maldición nos defina. Vamos a luchar». Valentina respiró hondo, sintiendo el calor en su pecho. Con un grito unificado, ambos dieron un paso hacia adelante, decididos. La figura oscura, sorprendida, entrecerró los ojos. «¿De verdad creen que pueden romper el ciclo?» Su risa resonó, pero había un atisbo de inseguridad. «No estamos rotos», respondió Valentina, y con esa declaración sintió que una ola de poder recorría su cuerpo. La piedra en la mano de Laura comenzó a brillar con intensidad. «Nosotros elegimos creer en nuestro amor». Los vientos comenzaron a girar, y la luz que emanaba de ellos se intensificó hasta convertirse en un faro de esperanza. Valentina miró a Alejandro, sus manos entrelazadas fuertes y firmes, como si el mundo a su alrededor fuera un juego de sombras. «La maldición se acaba aquí». Con su grito, torrente de energía estalló, atravesando el campo. Un destello de luz rompió las cadenas de la oscuridad. Laura, sorprendida, retrocedió, su risa convirtiéndose en gritos al ver que el poder de la maldición se desvanecía. Valentina y Alejandro se lanzaron hacia adelante, formando un escudo de luz entre ellos y el mal. Con un último esfuerzo, dejaron que toda su amor y fuerza se fusionaran, y la poderosa energía creó una explosión que iluminó el cielo,
disolviendo la niebla oscura en una bruma cálida. Entonces hubo silencio. La oscuridad se desvaneció y el campo ardiente se convirtió en un prado iluminado por el sol, con flores brotando de la tierra. Todo se calmó. Valentina soltó un suspiro de alivio mientras miraba a su alrededor. La luz envolvía el campo, mostrando que la maldición se había desvanecido como un mal sueño. Alejandro la miró, su rostro ahora libre del peso del dolor. «Lo logramos», sonrió. Había amor en sus ojos, una luz renovada. Valentina sintió que el corazón le estallaba de felicidad mientras se acercaba a él. «Sí, lo hicimos juntos. Esto es un nuevo comienzo». Su abrazo trajo consigo un eco de risas y promesas. Sabían que el camino adelante no sería fácil, pero no tendrían que enfrentarlo solos. Con la maldición rota, por fin tendrían la oportunidad de sanar y construir un futuro juntos. Mientras el sol brillaba sobre ellos, Valentina recordó las palabras de su madre, y una nueva realidad se abrió ante sus ojos. ¿Qué venía ahora? El futuro no era claro, pero en su corazón sabía que lo enfrentarían con fuerza. Sintiéndose renovada y alineada con su propósito, dejó atrás el eco de la oscuridad. La vida estaba llena de posibilidades ahora. Mientras se alejaban juntos, la esperanza vibraba en el aire. Pero justo cuando comenzaban a caminar, un extraño movimiento en el horizonte atrajo su atención. Una sombra insidiosa volvió a surgir, dejando entrever que su lucha no había terminado. La pregunta flotaba en el aire como una promesa sin cumplir. ¿Cuál sería su próximo desafío? Este es el momento de actuar, amigos. Suscríbanse ahora al canal para no perderse las historias fascinantes que vienen. Revienten el botón de like. Su apoyo es crucial. Y no olviden inundar los comentarios con sus reacciones y teorías. Compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este sorprendente desenlace. Su ayuda es lo que hace que esta comunidad crezca. No esperen ni un segundo más.